El aire en el Valle de la Muerte no se sentía simplemente caliente. Se sentía como un peso físico, una manta espesa y reluciente que presionaba todo lo que tocaba. Michael Torres salió de su sedán cubierto de polvo hacia ese calor opresivo, la puerta cerrándose con un sonido que fue instantáneamente tragado por el inmenso silencio del desierto. Era julio de 1984, y la ambición que había alimentado su largo viaje desde Los Ángeles se solidificó en un propósito agudo y enfocado. Había venido a conquistar este lugar con su cámara, a capturar su belleza cruda e implacable de una manera que nadie más había hecho. El pequeño centro de visitantes en Furnace Creek era un refugio de frescura comparativa. Su porche sombreado ofrecía un respiro momentáneo. La guardaparques detrás del mostrador le entregó a Michael su permiso, su expresión sombría. Habló de la ola de calor récord, sus palabras una letanía practicada de advertencias sobre deshidratación, insolación y la absoluta necesidad de permanecer en senderos marcados. Enfatizó que se predecía que la temperatura subiría más allá de los 120 grados, que el desierto no era lugar para orgullo o heroísmo. Michael asintió, su confianza inquebrantable. Su mochila estaba meticulosamente empacada con agua extra, electrolitos, un mapa topográfico y una Nikon F2 nueva. Estaba preparado. Era un artista y este era su estudio elegido. Dejando el puesto atrás, dirigió su auto hacia el sur, hacia Badwater. El paisaje se desplegó como una pintura en monocromo, una vasta extensión de tierra pálida y montañas afiladas de color óxido bajo un cielo blanqueado y despiadado. Se detuvo a menudo, el crujido de la grava bajo sus botas el único sonido por milla. Enmarcó tomas de las dunas de arena ondulantes cerca de la cuenca, sus crestas afiladas contra el cielo, sus laderas talladas por el viento en curvas perfectas y elegantes. La luz era el sueño de un fotógrafo, dura, directa y reveladora de cada textura. Sus tomas iniciales, verificadas con un exposímetro y compuestas con ojo cuidadoso, eran técnicamente perfectas. Las exposiciones estaban correctas, el enfoque era nítido como navaja. Sin embargo, mientras la mañana se derramaba en la tarde abrasadora, un cambio sutil se filtró en la atmósfera. El inmenso silencio comenzó a sentirse menos vacío y más vigilante. La quietud ya no era solo una ausencia de sonido, sino una presencia en sí misma, una espera pesada y paciente que se asentaba sobre las dunas y las llanuras aladas. Michael bajó su cámara, escaneando el horizonte. Nada se movía, nada se movía, nada hacía ruido, pero la sensación era innegable. Un hormigueo en la nuca, una sensación primitiva de ser observado por la vastedad antigua y tostada por el sol misma. Se sacudió la sensación, atribuyéndola al calor y su propia soledad. Era solo un hombre con una cama. El desierto, se dijo a sí mismo, era solo un lugar. Regresó a su auto y siguió conduciendo, sin saber que la lente ya no era lo único que estaba observando. Dejar atrás la comodidad relativa de su vehículo se sintió como entrar en un horno abierto. El aire mismo parecía vibrar con el calor, un resplandor visible elevándose de la tierra pálida que distorsionaba las montañas distantes en formas ondulantes y líquidas. Michael Torres ajustó las correas de su mochila, el peso de su suministro de agua una presencia reconfortante contra su columna. Había planeado esta caminata meticulosamente, trazando un curso que lo llevaría más allá de una serie de formaciones geológicas únicas más profundo en el valle, lugares lejos de los pocos senderos marcados que serpenteaban por el parque. Cada paso era un esfuerzo, sus botas hundiéndose ligeramente en la tierra ablandada por el sol. La temperatura, lo sabía por la advertencia de la guardaparques y la sensación ardiente en sus pulmones, estaba subiendo mucho más allá de los... El sol era un ojo blanco y furioso en un cielo blanqueado de todo color, y bebía la humedad de su cuerpo con una codicia aterradora. Alcanzó su cantimplora más frecuentemente de lo que su horario había asignado. El agua tibia con sabor a plástico hacía poco para saciar una sed que se estaba convirtiendo en un compañero constante y corrosivo. Una pizca de preocupación, débil pero persistente, notó que su suministro se estaba agotando más rápido de lo que sus cálculos habían permitido. Apartó el pensamiento, levantando su cámara a su ojo. El paisaje aquí era más extraño, más alienígena que las dunas cerca de Badwater. Fotografió afloramientos dentados de roca que parecían los huesos de alguna bestia colosal y muerta hace mucho tiempo empujando a través de la piel de la tierra. Enmarcó tomas de vastos lechos de lagos secos y agrietados, su superficie es un mosaico de patrones hexagonales que se extendían hasta el horizonte como el trabajo de azulejos olvidado de un gigante. A través de su visor, el mundo se convirtió en una serie de composiciones perfectas y silenciosas. Pero más allá del marco, en los bordes de su visión, las cosas comenzaron a cambiar. La neblina de calor jugaba trucos,
conjurando charcos de agua plateada que se desvanecían cuando se acercaba, dejando solo llanuras saladas abrasadoras en su lugar. En el horizonte, el aire reluciente a veces se colestía en formas que no eran montaña ni nube, formas altas y delgadas que sugerían agujas o torres por un segundo fugaz antes de disolverse de vuelta en el resplandor. Eran espejismos, se dijo firmemente, fenómenos científicos, trucos de luz y gradientes de temperatura extremos. Sin embargo, las explicaciones racionales no hicieron nada para calmar la creciente inquietud que se tensaba en su pecho. El silencio absoluto ya no era solo vacío, era profundo, un vacío en el que su propia respiración sonaba obscenamente fuerte. Se detuvo y dio una vuelta completa, escaneando la inmensa extensión hirviente en todas las direcciones. No había huellas más que las suyas, no había puntos distantes de otros excursionistas, no había estelas en el cielo. La realización se asentó sobre él, tan pesada e ineludible como el calor. Estaba completamente solo. Por millas en cada dirección, no había otra alma humana. El desierto se extendía, inmenso e indiferente, y él era una mota solitaria y frágil en su centro. La quietud vigilante que había sentido antes ahora se sentía como una respiración contenida, el paisaje mismo esperando ver qué haría después. Un dolor sordo y palpitante había echado raíces detrás de los ojos de Michael, un tambor persistente que se sincronizaba con el pulso que podía sentir en sus sienes. El mundo había tomado una cualidad extraña y líquida, la línea del horizonte ondeando y combándose como si fuera vista a través de cristal viejo y defectuoso. Sabía, en algún nivel distante e irracional, que esto era agotamiento por calor, las primeras etapas insidiosas de la traición de su cuerpo. Pero el conocimiento se sentía abstracto, un hecho de un libro de texto que no tenía relación con la realidad reluciente e hipnótica que se desplegaba a su alrededor. Su giro planeado, el gran mojón de piedras que había marcado en su mapa como la señal para retirarse a su vehículo, nunca se materializó. O tal vez lo había hecho, y simplemente había pasado caminando junto a él, su atención capturada por la forma en que la luz se fracturaba en un lecho de sal cristalina. Su brújula interna había girado inútilmente, todo sentido de dirección blanqueado por el sol. Estaba vagando ahora, no caminando, sus pasos volviéndose menos deliberados, su camino una línea serpenteante grabada en las llanuras blancas y áridas. Continuó tomando fotografías, el movimiento un reflejo automático, pero las imágenes que capturó ya no eran los paisajes duros y hermosos que había pretendido. Eran abstractas e inquietantes. Enmarcó tomas donde su propia sombra se extendía ante él, imposiblemente alargada y distorsionada, un gigante oscuro llevándolo más profundo hacia los páramos. Enfocó su lente en la neblina de calor, convencido de que podía ver figuras dentro del resplandor, formas altas y delgadas que se paraban en filas silenciosas, sus contornos difuminándose y reformándose en las olas térmicas. El obturador de la cámara hacía clic, capturando nada más que aire vacío y luz refractada. Sin embargo, después garabateaba notas fervientes en su diario. Grupo de figuras aprox 7, haciendo guardia al este, silenciosas, no acercarse. La escritura, usualmente pulcra y precisa, se estaba volviendo un garabato tembloroso y espasmódico. La paranoia era una enredadera, retorciéndose a través de sus pensamientos febriles. El inmenso silencio ya no era indiferente, se sentía deliberado, una respiración contenida antes de un ataque. Cada crujido de su mochila, cada crujido de sal bajo los pies, se sentía como un anuncio monstruosamente fuerte de su presencia a algo que estaba escuchando. Se encontraba deteniéndose a menudo, conteniendo la respiración para escuchar sonidos que nunca llegaban, pasos que no eran los suyos, susurros en el aire muerto. Sus entradas de diario se convirtieron en un registro fracturado de este temor creciente, intercalado con datos fotográficos técnicos. FLU8, 1 Aforium 250, sujeto. Los vigilantes en el calor, no se han movido. Agua, 2 botellas restantes. Estaba perdido, se estaba quemando, y el horno árido y hermoso del desierto se estaba cerrando, reflejándole no su propia realidad, sino las proyecciones aterradoras de su mente que se desmoronaban. La cámara, su herramienta confiable para capturar la verdad, ahora solo estaba documentando su descenso, cada clic del obturador otro paso lejos del mundo que conocía. El mundo se disolvió en un sueño febril de promesas imposibles. Un lago de agua turquesa prístina relucía a solo 100 yardas adelante, su superficie ondulando invitadoramente en el calor. Michael tropezó hacia él, un sollozo seco atascándose en su garganta, sus labios agrietados separándose en anticipación de alivio fresco. Sus botas crujieron a través de la sartén salada, cada paso alimentado por una necesidad desesperada y dolorosa. Entonces, sin transición, la visión se desvaneció.
El lago se había ido, reemplazado por la misma extensión blanca infinita y cegadora, su ausencia un golpe físico que lo dejó tambaleándose sobre sus pies. Había estado persiguiendo un fantasma, una broma cruel jugada por la luz y su propia mente que fallaba. Levantó la Nikon con manos temblorosas, su peso repentinamente inmenso. Tenía que documentar esto, tenía que probar que era real, incluso mientras la parte racional de él gritaba que no lo era. El obturador hizo clic, capturando la verdad dura y vacía de la llanura salada, una mentira plana que más tarde no revelaría nada más que tierra horneada. El viento, un aliento caliente arenoso, comenzó a llevar sonidos, no el susurro de arbustos secos o el murmullo de arena, sino voces. Eran bajas e indistintas, un coro susurrante justo debajo del umbral de comprensión, pareciendo enrollarse a su alrededor desde todas las direcciones. Giró, cámara sostenida lista como un arma, pero solo había el aire vacío y reluciente y el sol implacable. Impulsado por un impulso frenético y documental, puso la cámara en una roca estable y activó el temporizador automático. Se tambaleó de vuelta al marco, sus movimientos nerviosos y descoordinados. El obturador se liberó. La imagen resultante, cuando eventualmente fuera revelada, mostraría a un hombre completamente roto por los elementos. Su cara era una máscara de quemadura solar severa, la piel pelándose en parches rosados y crudos. Sus mejillas estaban hundidas, sus ojos sumidos profundamente en sus cuencas. Pero era la expresión lo más escalofriante, una mirada de ojos muy abiertos y aterrada, una mirada de puro miedo animal mirando de vuelta a la lente, viendo algo monstruoso justo detrás de ella. Las voces en el viento se volvieron más insistentes, murmurando de sombra fresca justo sobre la siguiente elevación, de un manantial escondido detrás de una formación particular de roca. Sabía que eran mentiras, alucinaciones nacidas de deshidratación e insolación, pero la compulsión de seguir era abrumadora. Una nueva idea, un último vestigio del instinto de supervivencia, cortó a través del delirio. Una señal. Necesitaba construir algo, un marcador que pudiera ser visto desde el aire. Comenzó a reunir rocas, sus movimientos lentos y laboriosos, cada piedra un esfuerzo inmenso. Logró apilar 3, luego 4, su respiración llegando en jadeos ásperos y dolorosos. Sus brazos temblaron violentamente, músculos gritando en protesta. Alcanzó una quinta roca, una piedra plana y pálida, pero sus dedos se negaron a cerrarse alrededor de ella apropiadamente. Su fuerza se había ido, sifoneada por el aire del horno. La roca se resbaló de su agarre entumecido, y se colapsó junto a la pila patética y pequeña, el mundo estrechándose al suelo blanco ardiente bajo su mejilla. Las visiones continuaron danzando en el borde de su conciencia, un desfile burlón de salvación que siempre estaba justo fuera de alcance. 22 años de sol y viento habían hecho su trabajo. El desierto había reclamado su premio, enterrándolo, blanqueándolo y lentamente moliéndolo hasta los huesos de sus componentes. Era una patrulla de mantenimiento de rutina en la primavera de 12. Un camión saltando a lo largo del camino de servicio bordeando las Mesquite y Flat Dunes, que trajo el pasado gritando de vuelta al presente. Uno de los trabajadores, sus ojos perezosamente escaneando la arena ondulada por cualquier escombro que necesitara limpieza, divisó una esquina de tela no natural asomándose desde la base de una duna, su color desvanecido a un bronceado pálido y polvoriento, que casi igualaba la arena circundante. La curiosidad más que nada, lo hizo detener el camión. Él y su compañero caminaron pesadamente, la arena cambiando bajo sus botas. Tiraron de la tela, y la duna reluctantemente entregó su secreto, una bolsa de cámara, su exterior de nylon quebradizo y podrido por el sol, sus correas deshilachadas hasta nada. Era increíblemente ligera, vaciada por el tiempo. La cremallera, corroída en una sola masa, se desintegró cuando delicadamente trataron de abrirla. Adentro, amortiguada por una capa fina de arena que se había filtrado durante las décadas, había una cámara Nikon. Su acabado negro estaba rayado y desgastado, su lente nublada con polvo, pero era inequívocamente una pieza profesional de equipo, una reliquia de otra. Envueltos en una tela separada y manchada de aceite había varios rollos de película, sus contenedores aún sellados, sus etiquetas desvanecidas hasta la casi ilegibilidad. Pero una cosa estaba clara, un nombre, escrito en letras de bloque débiles, pero precisas en cada contenedor: Michael Torres. De vuelta en la estación de guardaparques, el nombre sonó una campana distante. Una verificación rápida de los archivos antiguos de personas desaparecidas lo confirmó. Un fotógrafo de Los Ángeles, reportado como desaparecido en julio de 1900. Una ola de calor. Se había montado una búsqueda masiva, pero el desierto no había revelado nada. Simplemente había desaparecido. Uno de los misterios perdurables del Valle de la Muerte. Ahora, aquí estaba su cámara,
una cápsula del tiempo silenciosa y llena de arena del día que desaparecía. Los guardaparques manejaron los contenedores de película con un cuidado reverente, casi aprensivo. Fueron enviados a un laboratorio especializado, el único que aún podía procesar película de esa época, con instrucciones estrictas para manejo cuidadoso. No había forma de saber si algo sería salvable después de más de 2 décadas enterrado en el calor extremo y frío del desierto. Las imágenes, si existían del todo, podrían ser nada más que manchas químicas, empañadas y arruinadas por el tiempo, o podrían ser un registro perfectamente preservado de los últimos días de un hombre. Mientras el paquete fue enviado, un silencio pesado cayó sobre la estación. Estaban a punto de revelar un fantasma. El cuarto oscuro contuvo la respiración. Bajo el resplandor rojo tenue de la luz de seguridad, las primeras imágenes comenzaron a nadar hacia la existencia en las hojas en blanco de papel fotográfico, cada una un fantasma emergiendo de un baño químico. La técnica trabajó con una lentitud metódica, sus movimientos precisos, pero una tensión palpable espesó el aire. Estas no eran fotografías ordinarias de vacaciones, eran evidencia, un último testamento visual de un hombre que el desierto había tragado entero. Las fotografías iniciales eran impresionantes, paisajes duros, perfectamente compuestos de dunas de arena ondulantes, bajo un cielo despiadado, sus sombras afiladas y profundas. Primeros planos cristalinos de polígonos de sal en un lecho de lago seco, una maravilla geométrica. Estas eran el trabajo de un artesano maestro, un fotógrafo en comando completo de su medio, capturando la belleza asombrosa y estéril del Valle de la Muerte. Eran exactamente lo que los guardaparques habían esperado ver, el capítulo de apertura de una historia que debería haber terminado con Michael Torres empacando su auto y conduciendo a casa. Pero la historia, como las fotografías revelaron, había tomado un giro agudo y desorientado. Las imágenes comenzaron a cambiar, los horizontes nítidos de las tomas tempranas comenzaron a difuminarse, no con movimiento, sino con una extraña suavidad etérea como si el aire mismo se hubiera convertido en gas. Luego vinieron las anomalías, marcos que contenían dobles exposiciones imposibles. Una silueta dura de una formación rocosa estaba superpuesta con la imagen tenue y fantasmal de una segunda formación idéntica ligeramente fuera de alineación, un eco visual que Michael nunca podría haber creado intencionalmente en cámara. En otras, orbes y rayas de luz extrañas, no destellos de lente sino algo más sustancial flotaban en las esquinas del marco, sangrando en el paisaje como estrellas fuera de lugar. Los guardaparques, reunidos alrededor de las copias secándose, intercambiaron miradas inquietas. La técnica señaló los pequeños datos de código de tiempo grabados a lo largo del borde de cada marco, por el reloj interno de la cámara. Las marcas de tiempo contaron una historia escalofriante de resistencia. Michael Torres no había perecido rápidamente en el calor inicial. Las fechas avanzaron, una tras otra por 4 días completos después de que fue reportado como desaparecido. La secuencia de imágenes mostró un camino llevando lejos de todos los senderos conocidos, empujando más profundo en las esquinas más remotas e inaccesibles del parque, áreas de cañones fracturados y llanuras saladas sin rastro donde ningún excursionista de día, sin importar cuán perdido, posiblemente podría sobrevivir tanto tiempo sin agua. Las fotografías ya no eran solo imágenes, eran un mapa de un viaje condenado, cada marco un marcador de milla en un camino llevando hacia un desconocido aterrador. Los rollos finales contaron una historia no de un hombre perdido, sino de una mente desmoronándose en el horno vasto y silencioso del desierto. Las imágenes se volvieron progresivamente más frenéticas, menos como fotografías, y más como los rasguños desesperados de un prisionero en una pared de celda. Aparecieron patrones geométricos, no formaciones naturales, sino claramente hechas por el hombre. Círculos crudos, líneas que se intersectan, y espirales rasguñadas con una urgencia desesperada en la tierra seca y agrietada. Eran grandes, abarcando varios pies de suelo, y apuntaban hacia nada más que cielo vacío y horizonte reluciente de calor. Luego vinieron los marcadores. Michael había comenzado a construir pequeños mojones inestables de piedras sueltas, pero estos no eran los montículos de señal sensibles y de altura de cintura que un excursionista perdido podría construir. Eran cosas extrañas y delgadas, algunas pareciéndose a flechas crudas, otras como rayos dentados apuntando a los cielos, como si estuviera tratando de comunicarse con algo arriba, no abajo. Una serie de marcos mostró la misma formación desde diferentes ángulos, las sombras estirándose y contorsionándose mientras el día avanzaba, como si la estuviera estudiando esperando una señal. Pero la secuencia más escalofriante llegó hacia el final mismo. Las imágenes estaban temblorosas, el enfoque suave, como si la cámara estuviera temblando en sus manos. En la distancia bajo contra un rango de colinas áridas,
Algo relucía. Era una estructura, o la sugerencia de una forma baja y angular que parecía tanto sólida como imposiblemente fluida, sus bordes sangrando en las olas de calor elevándose del suelo. Estaba construida de o reflejaba un material que atrapaba la luz de todas las maneras incorrectas, apareciendo a la vez metálico y cristalino. No era grande, no más grande que una choza de una sola habitación, pero sus líneas eran todos ángulos afilados y no naturales, una geometría que se sentía profundamente alienígena en el barrido orgánico del desierto. Apareció en 3 marcos consecutivos, cada uno un poco más cerca, un poco más definido, antes de desvanecerse completamente de la toma subsiguiente como si nunca hubiera estado allí. No había nada como eso en ningún mapa del parque, ninguna característica geológica conocida o artefacto hecho por el hombre que pudiera explicar su presencia. Era una anomalía inquietante e imposible quemada en la película, la visión final y más aterrador de un hombre que había mirado al corazón del desierto y vio algo mirando de vuelta. La fotografía final fue un accidente, o tal vez la imagen más deliberada que Michael Torres jamás hizo. Era un primer plano, tan íntimo que se sentía como una violación mirarlo. El marco estaba lleno con la curva de su propio ojo, la pupila contraída a un pinchazo contra el blanco brillante y enloquecedor del desierto. La imagen estaba temblorosa, difuminada en los bordes, traicionando el temblor violento en la mano que sostenía la cámara. El ojo mismo era un horror, la esclerótica una red de vasos sanguíneos rotos, el iris un marrón desvanecido por el sol. Pero era la expresión capturada dentro de él lo que congeló la sangre de todos los que la vieron. No era la mirada de un hombre sucumbiendo al calor o agotamiento, era la mirada de un hombre presenciando lo imposible, un terror crudo y sin mediación que evadía el cerebro y hablaba directamente al miedo primitivo en la columna. Y allí, en la superficie oscura y reflectante de su propia pupila dilatada, estaba la razón de ese terror. Una figura distorsionada, o tal vez una sombra, se alzaba detrás de él. No era una forma clara, era una mancha de oscuridad contra el fondo blanqueado, una forma humanoide que parecía tanto sólida como insustancial, sus bordes ondulando como si fuera vista a través de calor intenso. Se inclinaba a su presencia una invasión del marco, un testigo silencioso al segundo final de la vida de Michael. No había siguiente foto. La película terminó allí, en ese instante congelado y horroroso. El mecanismo de avance de la cámara se había enrollado hasta su conclusión, el marco final sosteniendo lo último que Michael Torres jamás vio. Basados en la cartografía sombría de las fotografías, los guardaparques del parque organizaron la búsqueda más extensa de ese sector del parque en décadas. Usaron coordenadas GPS extrapoladas de los fondos de las imágenes, equipos de voluntarios y profesionales escudriñando la tierra agrietada y cañones estrechos por cualquier signo del fotógrafo. No encontraron nada, no huesos blanqueados por el sol, no pedazos de ropa enganchados en roca, no entrada de diario final. El desierto había tomado todo, dejando atrás solo la evidencia inquietante y contradictoria de la película. El informe oficial fue actualizado, luego cerrado. Michael Torres fue declarado fallecido. La causa de muerte se presumió ser exposición y deshidratación. El caso fue resuelto, en papel, pero para aquellos que habían estado en el cuarto oscuro y visto la historia revelarse, que habían visto el descenso de paisajes perfectos a rasguños frenéticos en la tierra, y que finalmente habían mirado fijamente a ese ojo lleno de terror, el caso nunca estaría cerrado. Se quedarían despiertos en la noche, la imagen quemada en la parte posterior de sus párpados. Cuestionarían todo. Era una alucinación final y devastadora, un fantasma conjurado por un cerebro moribundo hambriento de agua y ahogado con calor. ¿O era algo más? Algo que siempre había estado allí, escondido en la vastedad silenciosa y vacía, esperando en las olas relucientes de calor por un hombre solitario y vulnerable que vagara demasiado lejos hacia su dominio antiguo y vigilante. La fotografía no proporcionó respuestas, solo una pregunta que hizo eco para siempre en los espacios silenciosos del desierto. ¿Qué vio realmente Michael Torres en esas horas finales y desesperadas?